¿Por qué Argentina pasó de ser uno de los países más ricos y desarrollados del mundo a convertirse en un país en estancamiento y declive secular? El nuevo Premio Nobel de Economía, Felipe Aghion, responde. Veámoslo. Esta semana se ha otorgado el Premio Nobel de Economía 2025 a 3 economistas, Joel Mokyr, Felipe Aghion y Peter Howitt. En un vídeo anterior ya resumimos cuáles han sido sus principales aportaciones. Sucede, sin embargo, que uno de estos 3 economistas, Felipe Aghion, en un libro divulgativo relativamente reciente, del año 2021, un libro publicado en España por Deusto y que lleva por título El poder de la destrucción creativa, que impulsa el crecimiento económico. En este libro, Felipe Aghion efectúa una serie de reflexiones sobre la economía argentina que resultan enormemente pertinentes para entender cómo pudo la economía argentina perder el tren del progreso económico durante la segunda mitad del siglo XX y hasta hoy. El capítulo 7 de este libro, titulado La trampa del ingreso mediano, comienza justamente así. En 1890, el nivel del PIB per cápita de Argentina representaba aproximadamente el 40% del de Estados Unidos, lo cual lo definía como un país de ingreso medio. Este nivel era 3 veces el PIB per cápita de Brasil y Colombia, equivalente al de Japón y cercano al de Canadá. También era un poco más alto que el PIB per cápita de Francia. Argentina sostuvo este nivel relativo hasta los años 30 del siglo XX. Para ser preciso, una prueba estadística, el test de Chow, muestra una ruptura de la tendencia alrededor de 1938, después de lo cual el PIB per cápita de Argentina descendió con relación al PIB per cápita de Estados Unidos aproximadamente un 0,21% por año. En realidad, conviene aclarar que aunque en el texto pone que en el año 1890 el PIB per cápita de Argentina era un 40% el de Estados Unidos, en el gráfico que acompaña este texto y al cual nos remite el texto, vemos con claridad que no era del 40%, sino del 80%. Es decir, que la cifra del 40% probablemente se trate de una errata. De hecho, ha representado en torno al 40% del PIB per cápita de los Estados Unidos desde la década de los 80. En cualquier caso, lo que nos está comentando Aghion es que Argentina era un país relativamente rico hasta el primer tercio del siglo XX, pero a partir de entonces entra en un declive secular. En lugar de seguir desarrollándose como se desarrollaron Francia, Canadá o Japón, cada vez ha ido perdiendo más peldaños del progreso relativo global. Y la explicación inicial que ofrece Aghion es la siguiente. ¿Cómo se explica esta caída? El crecimiento de Argentina provino principalmente de la producción agrícola ganadera en gran escala, requiriendo la importación de máquinas y capital extranjero para financiar la infraestructura necesaria. Desafortunadamente, la especialización orientada a la producción y exportación de productos agropecuarios hizo a la economía argentina vulnerable a las fluctuaciones en la demanda global de esos productos. Así es que la Gran Depresión de 1929 coincide con el comienzo del desplome de Argentina. Para combatir este desplome, Argentina hubiera tenido que diversificar su producción, industrializarse más, invertir en innovación, y en su lugar se replegó en sus fronteras y adoptó una política de sustitución de importaciones en vez de extender sus exportaciones y competir con la competencia, con las empresas internacionales. Argentina fracasó en adaptar sus instituciones para pasar de una economía agropecuaria de acumulación a una economía industrial de innovación. ¿Pero por qué fracasó a la hora de hacer esa transición? Porque algunos podrían pensar que la razón fundamental es que el Estado fue incapaz de promover activamente la industrialización del país, cuando más bien, como ahora veremos, la explicación de Aghion es que el Estado obstaculizó activamente la industrialización del país. Lo que explica Aghion en las siguientes páginas es que cualquier economía tiene 2 fórmulas para crecer a lo largo del tiempo. La primera fórmula consiste en aproximarse a la frontera tecnológica, es decir, ir incorporando a tu economía aquellas tecnologías que ya existen en las sociedades más avanzadas del planeta, pero que tú todavía no has digerido.
Y la otra fórmula consiste en contribuir a desplazar la frontera tecnológica, es decir, mover las fronteras del conocimiento aplicado a la economía. Los países que se hallen muy alejados de la frontera tecnológica, es decir, los países en vías de desarrollo, tenderán a adoptar inicialmente la primera fórmula, es decir, a copiar, imitar, incorporar tecnologías extranjeras a su propia economía. Esa es la forma más rápida de crecer y desarrollarse. Y en cambio, las economías que ya están desarrolladas, que ya se ubican en la frontera tecnológica o muy cerca de la frontera tecnológica, solo podrán continuar creciendo, desplazando, moviendo esa frontera tecnológica. Las empresas de todos los países pueden optar entre aproximación tecnológica y la innovación de frontera, esto es, innovar por sí mismas. En los países menos avanzados, en los que la mayoría de las empresas se encuentran alejadas de la frontera tecnológica, aproximarse a la frontera tecnológica es la principal fuente de crecimiento, ya que cada vez que se aproximan a la frontera, las empresas hacen un sustancial salto tecnológico. Por el contrario, en los países más avanzados, en los que inicialmente la mayoría de las empresas están cerca de la frontera de su sector, la innovación de frontera, mover la frontera, constituye la principal fuente de crecimiento, dado que la aproximación tecnológica, la copia, la imitación, solo les permite dar un pequeño paso hacia adelante. Por consiguiente, el proceso por el cual un país pobre se termina convirtiendo en un país rico es un proceso en dos etapas. En la primera etapa adopta estrategias de imitación, de copia, de importación de tecnología, de aproximarse a la frontera tecnológica. Y en una segunda etapa, cuando ese país ya ha absorbido toda la tecnología existente, en una segunda etapa, si ese país quiere seguir creciendo y mantenerse al mismo nivel que los países más ricos del planeta, entonces, por necesidad, va a tener que innovar por sí mismo, va a tener que contribuir a desplazar la frontera tecnológica. Personalmente, en este caso yo no sería tan drástico. Creo que un país puede seguir siendo enormemente rico sin necesidad de ser él el que innove continuamente. Basta con que incorpore muy rápido, en todo momento, las nuevas tecnologías que se desarrollan desplazando la frontera. Es decir, basta con que sea capaz de mantenerse siempre cerca de la frontera o sobre la frontera tecnológica. Aunque es verdad que para conseguir eso vas a necesitar un entramado empresarial y una fuerza laboral con una alta dotación de capital humano y de capital tecnológico como para poder importar rápidamente esa nueva tecnología e incorporarla a su estructura de producción. Y normalmente, si tienes una economía con una alta dotación de capital humano y de capital tecnológico, esa economía tenderá a innovar, al menos en algunas áreas. Vamos, que es complicado transferir conocimiento nuevo y complejo a aquellos que no se hallan ya en la vanguardia del desarrollo de ese conocimiento complejo y puntero. En cualquier caso, la tesis de Aghion, por simplificarla, es que primero un país se desarrollará copiando tecnología y luego, si quiere mantenerse en la liga de los más desarrollados, va a tener que ser un país que contribuya al desarrollo de la tecnología. Y el problema, dice Aghion, es que muchos países no son capaces de dar el salto de la primera etapa, de la etapa de una economía adaptada a copiar e importar tecnología, a esa segunda etapa de economía innovadora por sí misma. Porque las instituciones sociales y económicas que facilitan la importación de tecnología o la copia de tecnología no son las mismas instituciones sociales y económicas que promueven, que impulsan la innovación interna. Por tanto, un país tiene que transformarse institucionalmente cuando quiera dar el salto de economía importadora de tecnología o economía copiadora de tecnología a una economía innovadora en tecnología. Y si un país no es capaz de transformarse institucionalmente cuando alcanza los ingresos medios, pues entonces se quedará estancado en esos ingresos medios. No dará el salto a una economía innovadora que le permita alcanzar la liga de los países más desarrollados del mundo. Y eso es lo que Aghion justamente denomina trampa del ingreso medio. Aquellos países que se desarrollan copiando, que alcanzan un nivel medio de ingresos, pero que luego no son capaces de adaptarse para la nueva etapa de crecimiento innovando.
y por tanto se quedan siempre estancados en la mediocridad, en ese ingreso medio global. Pues bien, Argentina sería uno de esos países. Un país que debería haber dado el salto a innovar por sí misma, en lugar de importar e incorporar tecnología extranjera, pero que no fue capaz de hacerlo. ¿Y por qué hay tantos países que son incapaces de transformarse institucionalmente para dar el salto de una economía importadora de tecnología a una economía innovadora y que en consecuencia no logran escapar de la trampa del ingreso medio, como le sucedió a Argentina? Aguión menciona 3 rasgos que comparten las instituciones sociales y económicas que fomentan la innovación interna y que por tanto permiten que los países crezcan innovando. La primera es la necesidad de invertir fuertemente en educación universitaria enfocada hacia la investigación, porque para innovar tecnológicamente tienes a su vez que contribuir a desarrollar, a generar nuevo conocimiento. Por tanto, necesitas un marco institucional donde la educación universitaria sea de calidad y esté bien conectada con el mundo de la empresa para que ambos se realimenten positivamente, generando ese ciclo innovador. En segundo lugar, dice Aguión, la innovación necesita de una fuerte competencia interna. Por un lado, porque la competencia entre empresas es lo que las fuerza a estar continuamente innovando, y en segundo lugar, porque la innovación genera ciclos de destrucción creadora. Y la destrucción creadora necesita que puedan postularse en el mercado nuevas ideas distintas de las existentes que terminen destruyendo a empresas consolidadas e incumbentes que no han sido capaces de innovar. Por tanto, necesitas un mercado muy competitivo en el sentido de que facilite mucho la entrada de nuevos proyectos empresariales que disputen su posición de mercado a los existentes. Y en tercer lugar, dice Aguión, también es necesario un mercado de capitales muy desarrollado, por ejemplo, a través del mercado bursátil, porque las nuevas ideas empresariales necesitarán de financiación para poder escalar. Es evidente que Argentina no tiene ni ha tenido un mercado de capitales desarrollado, justamente porque la altísima inflación que ha caracterizado tradicionalmente al país impide que se desarrolle ese mercado de capitales sobre la base del peso. Podría haberse desarrollado sobre la base del dólar, pero justamente porque los gobiernos quieren evitar que el peso se devalúe frente al dólar, suelen establecer controles de capitales que impiden, por tanto, que se desarrolle ese mercado de capitales en dólares. Sin embargo, el pecado principal de la economía argentina, que ha impedido que su sector empresarial se sienta presionado a innovar, ha sido la erradicación de la competencia interna, es decir, la sobreregulación de la economía justamente para proteger a las empresas existentes del proceso de destrucción creadora. En los años 30 del siglo XX, nos dice Aguión, Argentina debería haberse transformado de una economía agropecuaria de acumulación en una economía industrial de innovación. Pero claro, justamente eso implica mucha destrucción creadora, es decir, tienen que surgir nuevas empresas industriales y tienen que desaparecer muchas empresas, muchas explotaciones agropecuarias. ¿Y cuál es el problema ahí? Pues obviamente que los incumbentes, las empresas que ya existen hoy, aunque estén en declive, se resisten a morir. Y para no morir, para no transformarse, para no ser desplazadas por otras nuevas compañías en otros sectores completamente distintos que están emergiendo, esas empresas buscan protección gubernamental, ya sea a través de subsidios o a través de regulaciones que imponen barreras de entrada para los nuevos competidores. Por ejemplo, a partir de los años 30, decía Aguión, Argentina, en lugar de enfocarse en competir exportando, lo que hace es promover una política de sustitución de importaciones, es decir, aranceles externos para proteger a las empresas nacionales existentes de la competencia extranjera, con lo cual esas empresas no tienen ningún incentivo a innovar, ni tampoco surgen nuevas empresas innovadoras que desplacen a las existentes, porque el Estado acaba de vallar el terreno para que nadie les dispute su cortijo. Y obviamente esta presión sobre el político para que proteja a las empresas caducas existentes de los nuevos tiempos empresariales
es algo que a su vez se instrumentaliza y fomenta la corrupción. Esto, de hecho, es algo que señala Aguillón. Una consecuencia importante de esta interacción entre el grado de desarrollo y el impacto de la competencia en el crecimiento del país se relaciona con la corrupción. Cuanto mayor es la corrupción, las empresas ya establecidas pueden ejercer mayor presión en las políticas para reducir la competencia y prevenir la entrada de nuevas empresas. Por tanto, se espera que en los países avanzados la corrupción sea más desfavorable al crecimiento. En suma, el problema fundamental de los países que se quedan estancados en la trampa del ingreso medio es que las empresas establecidas capturan a los reguladores para que reglamenten en su favor, eliminando la competencia existente o potencial para garantizarles una cuota de mercado que perderían si los políticos no establecieran barreras de entrada para preservarles artificialmente esa cuota de mercado. Y por ello solo podrán escapar de la trampa del ingreso medio y convertirse en países desarrollados si consiguen liberalizar lo suficiente su economía para que ésta no esté al servicio de las caducas oligarquías empresariales existentes. Es decir, oligarquías empresariales que, destruyendo la competencia, que evitando el proceso de destrucción creadora, matan la innovación. Lo paradójico en el caso de Argentina es que aquellos gobernantes que hoy se enfrentan a esas oligarquías empresariales establecidas justamente para liberalizar la economía y poder desatar el proceso de destrucción creadora que a su vez alimenta la innovación, son políticos a los que se les acusa de estar rendidos y de estar al servicio de la oligarquía empresarial. Mientras que, en cambio, los políticos que sí defienden, incluso de manera hipercorrupta, los intereses de la oligarquía empresarial existente, son vistos por la mayoría de argentinos como gobernantes a favor del pueblo. Esa es, de hecho, la treta ideológica última con la que los lobbies establecidos en Argentina han conseguido sojuzgar a la población argentina para que ésta se convierta en su propio verdugo.